Ok. Bueno, pues les decía que este ejercicio de evaluación pues lo hacemos de manera permanente, ¿sí? Ahora vamos a comenzar la primera diapositiva. Son 5 antologías, como mencionó Esteban Estraduce, de evaluación formativa. Vamos a desmenuzar las 5, tratar de que sea comprensible algunos conceptos, y van a ver ustedes en la marcha que vamos a observar, dice, chin, esto no lo estoy haciendo, o esto sí lo estoy haciendo, ¿vale? Posiblemente sí lo estemos haciendo todos los días. Nada más que en la evaluación, les decía, depende el sapo la pedrada. Es decir, depende de la intencionalidad que yo quiera recoger datos, entonces yo voy a ocupar una técnica y un instrumento de evaluación. Tenemos una técnica y un instrumento para todo. Nada más, a lo mejor ahí es lo único que nos falta diferenciar para qué ocupo cierta técnica o para qué ocupo ciertos instrumentos. Bueno, comenzamos con la primera diapositiva, la antología 1, que es el enfoque formativo de evaluación. Y bueno, ¿qué significa evaluar? Vamos a concebir este concepto. Les recuerdo que tomen sus notas personales también, independientemente de que les mandemos el video, vayan ustedes haciendo sus apuntes. Bueno, la evaluación es un proceso integral, debemos de contemplar todo. Es un proceso sistemático a través del cual nosotros vamos recogiendo información de manera metódica y de manera rigurosa. Esto lo hacemos, este ejercicio, para conocer, para analizar, para juzgar y para darle un valor a ciertas características o a ciertos indicadores. En este caso, en nuestro caso, en la educación, pues al logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Al logro de los aprendizajes de los estudiantes y al desempeño de mi, de mi persona como docente, ¿vale? Y de igual manera podemos valorar el grado del dominio de la currícula, es decir, de los temas que yo voy abordando con mis estudiantes. Este proceso de evaluación o de valoración que estamos haciendo constantemente nos permite obtener evidencias, elaborar juicios, brindar una retroalimentación. Los que hicieron este examen del cuarto grupo recordarán esta parte cuando hablábamos de la planeación argumentada. Y cuando fue ese momento, nosotros tenemos que argumentar cómo retroalimentábamos a los estudiantes. Y la retroalimentación no se hace al final, sino constantemente se va haciendo retroalimentaciones de los logros de los aprendizajes, que puede ser al inicio o en el desarrollo de un nuevo tema o al final de la temática. Pues bien, este proceso de evaluación me permite eso, elaborar juicios y brindar retroalimentaciones a lo que yo estoy haciendo. Eso es evaluar. Ahora, la medición en el contexto formativo de la evaluación. La medición en el contexto formativo, ¿sí? Esto es algo muy importante porque debemos de diferenciar en dónde estoy aplicando mi evaluación, ¿sí? Y vamos a definir esta parte como la asignación ya de un valor numérico. Vamos a dar entrada a la muestra a él y continuamos. Decía que es esta parte de la medición del contexto, medición, ahí ya me está dando una pista, la vamos a definir como la asignación de un valor numérico a los conocimientos, a las habilidades, a los valores, a las actitudes, es decir, a las competencias que han logrado los estudiantes, ¿sí? Durante un periodo. Ya cuando hablamos de competencias, estamos hablando de un periodo más extenso, ¿sí? Entonces, la medición del contexto, precisamente eso se refiere, ya cuando asignamos una calificación, en particular de un periodo de corte. Acuérdense que nosotros hacemos cortes, hacemos 4, en tercero de preescolar, en tercero de primaria, en sexto de primaria y en tercero de secundaria. Bueno, en esos cortes nosotros vamos asignando un valor numérico, ¿sale? A eso nos vamos a referir con la medición del contexto. Por eso vienen evaluaciones externas, ¿no? Como es Planea, como lo es PISA, ¿no? Y van midiendo y van dando un valor numérico. Bueno, también esta parte de medición del contexto nos vamos a referir a la aplicación de una prueba hacia un alumno, ¿vale? De lo que dice una medición externa. Y de igual manera, para que nosotros podamos medir, pues necesitamos contrastar información.
¿Sale? Esto es una parte muy importante. Ahí vamos a contextualizar, a eso nos vamos a referir, la medición del contexto formativo de la evaluación. Asignar un número, una calificación, pero comparado con qué. Por ejemplo, los alumnos de sexto de primaria, en su evaluación de Planea, salieron con estos indicadores. Bueno, contrastamos esa información con terceros de secundaria, esa misma generación. Ahí estamos haciendo un comparativo de ciertos elementos de referencia. El primer referente es cuando estuvo en sexto de primaria, ¿vale? Entonces ahí es donde estamos contextualizando previamente lo que ya sabía en contraste con los nuevos conocimientos que adquirió en un nuevo grado escolar. Bueno, a eso nos vamos a referir con la medición del contexto formativo de la evaluación. Ahora bien, la estimación en el contexto formativo. ¿A qué le vamos a llamar estimación? Pues a esa acción que me va a permitir dar un juicio de lo que se ha aprendido, ¿sale? Con base en evidencias cualitativas y en evidencias cuantitativas. Es decir, la estimación que hace el docente, es decir, la calificación que ya da el docente. Eso nos vamos a referir. A diferencia de la medición del contexto, es contrastar información en cierta periodicidad y la estimación del contexto formativo de la evaluación la vamos a entender como la emisión ya de un juicio del docente. Ya en la práctica, ya en el grado escolar en el que está, el docente va a asignar una calificación. ¿Vale? Otro concepto que debemos de diferenciar en esta antología es la calificación en el contexto formativo de la evaluación. La calificación eh, la vamos a entender como una expresión cualitativa y cuantitativa. ¿Dónde está la diferencia entre ambas, cualitativa y cuantitativa? La calificación, recordemos, los que están en preescolar, los compañeros de preescolar, nosotros utilizamos estimaciones cualitativas o niveles de desempeño, ¿no? Que puede ser destacado, satisfactorio, suficiente, insuficiente, o por letras A, B, C, D, etcétera. Y entonces, en el nivel de preescolar, nosotros hacemos calificaciones cualitativas. Cuando llegan a primaria, sí, a primaria y secundaria, nosotros ya utilizamos o calificamos de manera cuantitativa y cualitativa, ¿vale? Cuantitativa, ya asignamos un número, una escala numérica. En el presente ciclo escolar y varios anteriores, es una escala del 5 al 10. Hubo una época, hace muchos años, donde la escala era del 0 al 10. Pero bueno, ahorita nuestros lineamientos de evaluación, desde el acuerdo 648, luego 696, luego el acuerdo 200 y luego todos nuestros acuerdos que nos han mandado desde el 2018, luego del 2019 y ahorita los últimos de pandemia que han mandado, pues bueno, no varía la información, la escala estimativa va a ser del 5 al 10. ¿Sale? Bueno, cuando nosotros evaluamos, pues no nada más nos vamos a referir a calificar, sino nosotros vamos a evaluar para tomar decisiones sobre las estimaciones que yo voy considerando, ¿sí? Si veo que mi grupo, en este periodo escolar, que es el segundo que estamos cerrando, la mitad del grupo reprobó mi asignatura, pues entonces el que está mal es el maestro. El maestro entonces, debe de precisamente tomar estas estimaciones para tomar una decisión a tiempo. ¿Qué es una decisión a tiempo? Pues adecuar sus estrategias que está empleando, que no son las correctas, y debe de reconsiderar esas estrategias, cambiar la forma, la técnica, la metodología que está empleando para nuevamente redirigir a sus estudiantes y logren verdaderamente sus aprendizajes. Entonces, cuando hablamos de calificación, para eso me sirve, no es para asignar un número. La asignación de ese número me va a servir para tomar decisiones sobre esas estimaciones que estoy haciendo. Y las decisiones, pues no es otra cosa que la retroalimentación que le doy a mis estudiantes, la retroalimentación que nos damos entre docentes cuando estamos en consejo técnico, que estamos analizando esos datos, para eso sirven cada consejo, observar esos referentes numéricos, para eso sirven para tomar decisiones, y retroalimentación hasta con los padres de familia. Ahorita más adelante en otra antología vamos a ver lo que es la boleta, ¿no? La cartilla de evaluación, que antes le llamábamos así, y hacíamos retroalimentaciones con ellos. ¿Sí? Esta retroalimentación que yo hago tiene una intención, ¿cuál es? Crear oportunidades de aprendizaje. Es decir, no solamente se queda en el 5, sino ya tengo ese referente de que reprobó Juanito, ahora yo necesito buscar una estrategia, y ahí voy a hacer algo que nosotros llamamos
nuestra planeación diferenciada. Es decir, que yo voy a tener que reestructurar mi forma de trabajo y ahora voy a trabajar de manera autónoma con Juanito, ¿no? Es lo que ahorita echamos mano en pandemia, nuestro plan de intervención, que no nos fue específico con algunos estudiantes que identificamos con bajo rendimiento. Bueno, no nada más es identificarlos, sino es crear oportunidades de que aprendan más y que aprendan mejor. Entonces, a eso nos vamos a referir con la calificación en el contexto formativo de evaluación. Ahora vamos con la acreditación. La acreditación es un concepto muy sencillo, muy fácil de asimilar y, bueno, este concepto consiste en tomar una decisión respecto a lo que se espera del estudiante para que acceda al siguiente grado escolar o al siguiente nivel educativo, es decir, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, o los grados en secundaria de primero a segundo, de segundo a tercero, ¿vale? O nuevamente la acreditación del periodo, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a referir cuando tomamos esa decisión de que el alumno acceda al siguiente nivel educativo, ¿vale? En educación básica, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, pues nosotros vamos recabando evidencias, y son esas evidencias las que me va a permitir definir si acredita o no mi estudiante. ¿Sabe por qué? Porque ya concretó su aprendizaje, sí logró su aprendizaje que yo esperaba. ¿Vale? Y bueno, pues estos aprendizajes van a evidenciar que realmente aprendieron y lo vamos a comprobar y vamos a acreditar. ¿Vale? Les decía, este concepto está muy, muy sencillo, la acreditación. ¿Vale? Está entendible. Otro concepto que debemos de manejar y dominar nosotros como docentes, no nada más para la evaluación del CICAM, es la evaluación desde el enfoque formativo. Ahí todo va a radicar en esta parte, en la evaluación desde el enfoque formativo. La evaluación formativa tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Contribuir a la mejora del aprendizaje. Si se dan cuenta, todos los temas que hemos visto, desde el artículo tercero hasta este que estamos viendo, todo se centra en que los alumnos logren sus aprendizajes. ¿Sí? Y la evaluación formativa no es la excepción. Ese es su propósito, contribuir a la mejora del aprendizaje, a regular el proceso. Ahí vamos a vincular al docente y al alumno, a vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que no solamente me va a servir a mí para darle una valoración al alumno, sino me voy a autoevaluar mi desempeño. ¿Sí? ¿Cómo está mi proceso de enseñanza? ¿Qué estoy enseñando? ¿Esto para qué? Pues para adoptar una postura de que estoy haciendo bien las cosas y si no lo estoy haciendo bien, hacer algo que vimos en uno de los temas, mis ajustes razonables, que en otras palabras son mis adaptaciones curriculares. ¿Vale? Y esto para crear todas las condiciones pedagógicas, debo contemplar mis estrategias, mis actividades, mi planeación en general para cubrir las necesidades de mis estudiantes. Acuérdense que nosotros al inicio del ciclo escolar hacemos un diagnóstico y constantemente estamos haciendo diagnósticos. Ahí identificamos si hay alguna necesidad. Bueno, ese es el propósito de la evaluación formativa, contribuir a la mejora de los aprendizajes. Y por supuesto, pues la evaluación va a favorecer el seguimiento del desarrollo de los aprendizajes a corto plazo y a largo plazo. ¿Sí? Lo más importante que hay que entender de la evaluación formativa, pues es que todo lo que identificamos ocurre en el proceso mismo. Todo lo que identificamos ocurre en el proceso mismo, en el proceso de una clase, en el proceso de una secuencia, en el proceso de un periodo. Nosotros como docentes o como organización de escuela, en los consejos técnicos también estamos evaluando y en el proceso es donde identificamos ciertas necesidades. Por eso es muy importante un ejercicio de análisis, de reflexión real en las escuelas, en el salón y en mi labor como docente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y mi práctica educativa, mi práctica como docente. ¿Vale? Bueno, esto es la evaluación desde el enfoque formativo. Ahora, la evaluación tiene ciertas funciones, que es el siguiente punto. La evaluación, las funciones de la evaluación. La evaluación tiene las siguientes funciones. Una es una función pedagógica. ¿A qué nos vamos a referir con la función pedagógica?
pues a través de las valoraciones que yo estoy haciendo, me va a permitir identificar las necesidades del grupo que yo atiendo o de los grupos con los que yo estoy trabajando para trabajar con todos los docentes, ¿sale? Fíjense, algo que nosotros manejamos en la cartilla de evaluación, que no sé por qué lo quitaron, porque era algo muy fabuloso, eran los apoyos requeridos. Que nosotros al finalizar un periodo de evaluación, describíamos los apoyos requeridos y las herramientas fundamentales a los alumnos, a los papás y a mis compañeros. Ahí, cuando es a mis compañeros, ahí entra la función pedagógica. La evaluación, una de sus funciones es esa, una función pedagógica, es decir, con el colectivo, con mis pares, con mis compañeros docentes, debemos intercambiar e identificar esas necesidades y a partir de esas necesidades, pues reorientar nuestras mismas actividades. Es útil orientar el desempeño de los docentes, seleccionar los tipos de actividades que voy a emprender con mis estudiantes y que realmente lo que planeamos, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual, realmente cubran esas necesidades de los estudiantes. Si no lo estamos haciendo de esta manera, entonces necesitamos redirigir nuestros esfuerzos, porque entonces la evaluación la estamos haciendo como Dios me da a entender. Ahora, esa fue la función pedagógica. Otra función que tiene la evaluación es una función social. ¿A qué nos vamos a referir con una función social? Pues esta va a estar relacionada a la creación de oportunidades para seguir aprendiendo. Y la parte social es cuando nosotros comunicamos los resultados en un periodo de corte. ¿A quién le comunicamos estos resultados? En primera instancia, pues al estudiante. ¿Sí? En segunda instancia, a mis compañeros, nosotros como colectivo. Y de igual manera, comunicamos a los padres de familia, a mis autoridades, ¿no? Ese ejercicio de comunicación es la parte que lo hace que tenga una función social, ¿sí? Y el que yo comunique implica el análisis de resultados. Y nuevamente, si no voy bien en mi marcha, pues hacer ajustes a mi práctica del periodo en el que me encuentro, ¿no? Si es el segundo periodo donde estoy identificando algunas necesidades, antes de arrancar el siguiente periodo, el tercer periodo, que ahorita vamos a comenzar, antes de, yo necesito hacer una retrospectiva para que estos estudiantes que se me están rezagando, de alguna manera se nivelen y podamos continuar al siguiente periodo. Esa función social de comunicar a los que están inmersos en la educación cumple ese propósito, generar las oportunidades nuevamente por aprender, hacer ajustes a la práctica de lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? Bueno, esas son las funciones de la evaluación. Ahora bien, en mi desempeño diario estamos constantemente evaluando. Puse el ejemplo al inicio, de la introducción, desde que nos levantamos, nosotros ya estamos organizando información. ¿Qué voy a hacer? Ya estoy midiendo. Cuando estoy cocinando, igual veo el tiempo, ¿no? De coacción, etcétera. Estamos constantemente evaluando. Bueno, en el ámbito educativo hay momentos y tipos de evaluación. ¿Sí? Y la evaluación, pues es permanente. La evaluación la vamos a considerar así, permanente. ¿Vale? Este, los momentos y tipos de evaluación. Anteriormente, a los momentos tenían una definición que era evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final. Estos momentos cambian nada más los conceptos. Hace un dato mencioné, me parece que desde el acuerdo 200, luego el 648, luego el 696, y luego todos los acuerdos que nos han mandado a partir del 18 a la fecha, coinciden, es lo mismo, nada más que cambia de concepto, ¿sale? Estos tres momentos que mencioné, inicial, de proceso final, no es otra cosa que la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Este proceso, los momentos de evaluación, estos tres momentos que acabo de mencionar, lo hacemos diariamente. Un diagnóstico yo no lo hago al inicio del ciclo escolar, lo hacemos todos los días, no cuando comienzo una clase y empieza mi primer fase de mi clase, el inicio, y empiezo con la movilización de saberes previos, yo ya estoy aplicando un diagnóstico. Por eso digo que el diagnóstico no hay que verlo al inicio del ciclo escolar, sino constantemente cuando yo inicie algo pedagógico, ¿no? Puede ser una clase, puede ser una secuencia, puede ser un proyecto, puede ser un ciclo escolar. Entonces, estamos diagnosticando de manera permanente. Entonces, repito, los momentos diagnóstico,
formativo y sumativo, ¿vale? Bueno, la evaluación diagnóstica, ¿a qué nos vamos a referir? Esta evaluación diagnóstica se realiza de manera previa a iniciar un proceso educativo, ya sea, como mencioné al inicio del ciclo escolar, ya sea una clase o ya sea una secuencia. ¿Y qué hago ahí? Pues simplemente veo lo que ya posee el alumno, ¿sí? Sus conocimientos previos. Ahora, en la evaluación formativa, vamos a ver estos tres elementos como si fuera la clase: inicio, desarrollo y cierre, ¿sale? Ahora, la evaluación formativa, ¿dónde la incorporo? ¿O a qué se refiere la evaluación formativa? Bueno, esta se va a realizar para valorar el avance de los aprendizajes, es decir, en el proceso mismo, ¿sale? Y esto me sirve para mejorar la enseñanza y aprendizaje. La funcionalidad de la evaluación formativa es mejorar mi intervención en un momento determinado. Por eso digo que esto es en el desarrollo mismo de una clase, de una secuencia o de un periodo, ¿sale? Y las modalidades de la evaluación formativa, vamos a platicar de tres de ellas, ¿sí? Yo, cuando estoy en el proceso mismo de evaluación, en esta valoración formativa, aplico algo que se llama una regulación interactiva, una retroactiva y una proactiva. Así estoy evaluando en el mismo proceso. La regulación interactiva, pues son todas aquellas evaluaciones que ocurren en el proceso de enseñanza. Estoy dando una clase y en ese momento inmediato yo estoy haciendo evaluación y estoy observando y estoy intercambiando con mis estudiantes y con docentes. En ese mismo momento que se está realizando la actividad, yo estoy haciendo una regulación interactiva. Ahora, una regulación retroactiva, aunque su palabra dice retro, pareciera que lo vemos hacia atrás, vamos a jugar con el tiempo. Nos vamos a ir hacia adelante y después nos vamos a regresar. La regulación retroactiva son aquellas valoraciones que me permiten crear oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo? Cuando yo ya asigné una valoración, una calificación, puedo ver la situación que está viviendo ese estudiante y a partir de esto puedo explicar, y ahí es donde me regreso en el tiempo, en dónde falló, ¿no? A lo mejor, o qué debemos ¿cómo se llama? Realimentar y qué debemos de reforzar. Entonces ahí es donde le explico con argumentos las actividades que hemos realizado con este alumno o con un grupo de alumnos. De igual manera, si yo estoy viendo que mi alumno no está aprendiendo, entonces voy a diversificar mis actividades, pero ahora de una manera más sencilla para que siga aprendiendo. Y de igual manera, el hacer esta valoración retroactiva me permite también identificar a ciertos grupos que necesitan apoyo para brindarles ejercicios más diferenciados. Es decir, la técnica que yo le llevé no funcionó, pero mira, ahorita ya te traje tres técnicas que tú puedes aplicar y que se pueden ajustar para que tú realmente aprendas. Bueno, eso nos vamos a referir con retroactivo. Ahora, la regulación proactiva, que son evaluaciones que me ayudan a hacer adaptaciones. Una vez que yo vi lo anterior que acabamos de mencionar y estoy viendo lo que está sucediendo, hago mis ajustes razonables, es decir, mis adaptaciones curriculares para que los alumnos que no lograron aprender se les proponga una diversidad de actividades y que esa dificultad que tenían no se convierta en eso, sino que realmente se convierta en una área de oportunidad para aprender. ¿Vale? Y por último, los tres momentos que vimos de evaluación fue la evaluación diagnóstica, en la formativa están estos procesos que acabo de mencionar y viene la valoración, la sumativa. Déjenme dar acceso y vamos con la evaluación sumativa. Ya en la evaluación sumativa vamos a platicar de la asignación de la calificación. Y en esa asignación de calificación, pues ya platicamos nosotros que es la calificación que da el mismo docente. Entonces, en esos tres procesos, diagnóstica, luego viene la formativa y luego la sumativa, pues vamos a ver esta parte que platicamos.
En la sumativa ya viene esa calificación que da el mismo docente, ¿vale? Cuando vamos con el siguiente tema, el siguiente concepto es, esos fueron los momentos y tipos de evaluación. Y ahora, ¿quiénes evalúan? ¿Quiénes evalúan en, ¿cómo se llama en un proceso educativo? En primera instancia, pues los docentes, ¿no? Permítanme que mi ojo se me está apuntando ahorita. Yo creo que ya tengo un montón de archivos, se me está apuntando eh, en la, ¿cómo se llama en la memoria. Pero bueno, retomamos. La evaluación. ¿Quiénes evalúan? Decía, en primera instancia, el docente. El docente es el encargado de evaluar a un estudiante o a un grupo de estudiantes que tiene en un nivel, en un ciclo escolar determinado. Desde el enfoque formativo, la evaluación la vamos a considerar de tres formas, ¿sabes? Que es la evaluación interna, la evaluación externa y la evaluación participativa. Eh, ¿Quiénes evalúan? El docente. Vamos a vincularlo con la evaluación interna. ¿Sí? El docente evalúa a los estudiantes, a un grupo de estudiantes en un ciclo escolar, porque es el quien tiene toda la información de manera detallada del desempeño de sus estudiantes. En la evaluación participativa entran otros actores. ¿Quiénes? Mis compañeros de trabajo. Es cuando nosotros interactuamos con mis pares, con mis compañeros en el consejo técnico. ¿Sí? Y ahí analizamos datos con los directivos también, que están implícitos, y también nosotros hacemos valoraciones, pero a nivel organizacional. Y esta evaluación se va a ser algo común para todos, pero, y ese común es el mejorar los aprendizajes. Y aquí, en este ejercicio, precisamente en la participativa, en la evaluación participativa, aplicamos tres modalidades que nosotros conocemos, que es la autoevaluación, que es la coevaluación y que es la heteroevaluación. Y vamos a definir la autoevaluación, pues es esa retroalimentación que me hago a mí mismo, que yo propicio que una persona se evalúe él mismo en un proceso de aprendizaje para conocer la situación en la que se encuentra en cierto momento pedagógico. La coevaluación es aquella que nosotros realizamos en colaboración, mejor dicho, con otras personas que son iguales a mí, entre pares, alumno-alumno, docente-docente, directivo-directivo. Y la heteroevaluación, pues es la que realiza ya el docente, ya para asignar una calificación a un estudiante. Ahora, decíamos que era una evaluación interna, una evaluación participativa y una evaluación externa. Eh, a esto nos referimos. ¿Quiénes evalúan? El docente, entre docentes y una valoración externa, que es la que nos vamos a referir a alguien ajeno a nuestra organización escolar. Por ejemplo, las personas que llegan a aplicar la evaluación de Planea y de PISA. O cuando nos mandaban estas valoraciones inicial, intermedia y final. ¿Vale? Bueno, ahí está esa evaluación externa y nos vamos a referir. Esos son los personajes que evalúan. A eso vamos a referirnos. ¿Quiénes evalúan? El docente. ¿Quiénes evalúan? Entre docentes. ¿Y quiénes evalúan? Alguien ajeno a nuestra organización. Ahora bien, ¿cuándo se evalúa? ¿En qué momento se evalúa? La evaluación es permanente. La evaluación es un proceso cíclico, es un ejercicio cíclico que de manera permanente lo debemos de hacer y consiste en tres grandes momentos. ¿Sí? Al inicio, es lo que implica cuando yo estoy diseñando todas mis actividades, mi diagnóstico. En el proceso, que es cuando se genera lo que ya platicamos hace un rato, que es la evaluación formativa, y al final, que es cuando ya aplicamos una evaluación sumativa para asignar una calificación, ¿vale? Bueno, ahí nos vamos a referir a esa parte, cuándo se evalúa, al inicio, en el proceso y al final. Si lo vemos de una manera en mi clase, al inicio, en esa movilización de saberes, les decía, entra mi diagnóstico. Luego, en el siguiente fase de mi clase, que ya es el desarrollo de esta, les presento un nuevo conocimiento a mis estudiantes. Y
sistematizo ese nuevo conocimiento. Ahí va a entrar la evaluación en el proceso, ¿sí? Y yo sigo haciendo observaciones del desempeño del estudiante. Y en el cierre de mi clase, de una clase, en esa retroalimentación que estoy haciendo desde el inicio, en el cierre de la clase, yo puedo formalizar con una valoración, valga la redundancia, formal, ¿vale? En esa evaluación final, donde voy a comprobar que realmente se aprendió, ¿vale? Entonces, esos son los procesos de cuando se evalúa, al inicio, en el proceso y al final. Y si lo vemos en una clase, hacemos este ejercicio. Si lo vemos a largo plazo, en una secuencia didáctica, pues son parte de la secuencia, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. Y si lo vemos durante una periodicidad, no sé, en nuestro programa escolar de mejora continua, de igual manera, al inicio hacemos una valoración, a la mitad hacemos una retroalimentación y al final hacemos una valoración formal de todo el proceso, ¿vale? Entonces, por eso decía que este elemento de evaluación es un proceso cíclico, es permanente, siempre estamos con este ejercicio, al inicio, en el proceso y al final. Ahora, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Que es la siguiente pregunta. Se evalúa a través de técnicas e instrumentos de evaluación. Es aquí donde nos perdemos los docentes. A lo mejor está muy bien elaborada mi clase, mis procesos, mis actividades, mis estrategias, todo. Pero cuando yo empiezo a recoger datos, a lo mejor ahí es donde me estoy perdiendo, porque a lo mejor estoy aplicando un instrumento cualitativo y yo lo que requiero es algo cuantitativo, que observe el desempeño en números, ¿no? Redondearnos en una escala numérica. Pero bueno, a lo mejor me equivoque, pero a veces sí nos perdemos en esta parte. Decía que evaluamos a través de técnicas e instrumentos y pues estos nos sirven para recoger información y pueden ser instrumentos informales, semiformales e informales. ¿Sale? Bueno, eh, ahorita no voy a profundizar en técnicas e instrumentos porque la cuarta antología se refiere precisamente a los instrumentos y las técnicas de evaluación. ¿Sale? Y bueno, la retroalimentación, esta es otra parte muy importante, la retroalimentación. A veces confundimos, puse el ejemplo de quienes habían hecho examen en el cuarto grupo, porque enfatizaban mucho en la retroalimentación, y la retroalimentación no se hace al final de una clase, ¿no? La retroalimentación se hace en las tres fases que mencioné, al inicio, en el proceso y al final de la clase. Entonces, la retroalimentación, pues es especialmente pues, eficaz cuando dirige la atención a cualidades específicas del desempeño del estudiante, porque van a ser criterios que yo ya establecí y me va a propiciar una guía para mejorar el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Por eso para hacer una retroalimentación debemos considerar algo que viene en otra antología, la evaluación ética. Para poder hacer una evaluación, una retroalimentación o una realimentación, lo primero que debemos de generar es confianza con los estudiantes. Y de igual manera, brindarle el encuadre de lo que voy a evaluar, es decir, las normas que van a dirigir el proceso, ¿vale? Estableciendo ese clima de confianza con mis estudiantes, pues ya ahora sí puedo realimentar y esto va, y lo que dije, es un proceso cíclico desde el inicio, ¿eh? La retroalimentación no se hace al final. Eh, Ahorita, por ejemplo, dicen, un dicho, dice, ¿para qué tapamos el hoyo si ya se murió el niño, no? Al final, ¿para qué le digo que está reprobado, no? Cuando yo pude realimentar el proceso de aprendizaje de mi estudiante. Por eso la realimentación o retroalimentación es muy importante, porque el alumno debe de tener comprensión desde el inicio de lo que va a hacer. Ahí también cuadra. Yo desde ese momento ya estoy haciendo una realimentación. El decirle lo que voy a hacer lo que vamos a hacer en un periodo, en una clase o en el caso de español se viene en un proyecto de cualquiera de sus tres ámbitos, el alumno va a entrar en un proceso que llamamos metacognición. Es decir, él va a autorregular su mismo proceso de aprendizaje. Entonces vean la importancia de la retroalimentación desde el inicio. Ahora en el proceso yo también voy haciendo retroalimentaciones, ¿sí? Y pues el docente cumple un papel importante, porque es precisamente en el mismo proceso donde identifica errores. Por eso decía que es importante. ¿Para qué identifico al final del periodo que está reprobado? Cuando lo pude identificar en el mismo proceso de una clase. Y si ya lo identifico, pues viene esa retroalimentación, observo qué es lo que está
interfiriendo en el aprendizaje y diversifico mis actividades y mi metodología. Para eso, por eso es importante la retroalimentación. Ahora, la ética de la evaluación, que es algo que ya había retomado hace un rato. Es muy importante esta parte de la ética de la evaluación. La evaluación formativa se llama esta antología. Y la ética en la evaluación es un ejercicio que hace el docente de manera equilibrada para emitir juicios. Es decir, de manera equilibrada es que actúe de manera imparcial, que actúe de manera justa, equitativa, respetuosa, responsable, honesta. Y bueno, si nosotros lo llevamos a un proceso interno, cuando voy a entregar calificaciones, pues para que no me llamen la atención, a lo mejor inflo las calificaciones, o al revés, llevo a todo mi grupo reprobado, ¿no? Algo está pasando en el proceso. Y ahí no estoy ejercitando esta parte de la ética de la evaluación, porque me estoy mintiendo a mí mismo. Si estoy viendo que mis alumnos no están aprendiendo y maquillo mis calificaciones, pues bueno, pues a lo mejor me pasa el tiempo con su dirección y con el director y entrego mis calificaciones, ¿no? Pero este ejercicio me estoy mintiendo a mí mismo. Si lo llevamos al Consejo Técnico Escolar, la ética de evaluación, cuando estamos haciendo las valoraciones de nuestras actividades que diseñamos y le pusimos mucho entusiasmo y decimos, todo está bien, y pues bueno, pues a lo mejor ahí nos estamos mintiendo todos, ¿vale? Por eso fíjense la importancia de la ética de la evaluación. Porque este elemento ético en el proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, pues estamos inmersos todos. Y aquí, al decir inmersos todos, la ética de la evaluación no es nada más para el docente, sino para el mismo alumno. El mismo alumno debe de participar de manera imparcial, justa, equitativa, respetuosa, honesta, ¿sí? De que vio que realmente hubo una interferencia en su aprendizaje y que el maestro le va a dar otros elementos para que aprenda y no se enoje y le llama a papá o a mamá. Ahora, papá y mamá de igual manera deben de ver la ética en la evaluación. De igual manera debe de ser honesto y debe ser responsable en la asignación que dio el docente. Pero el docente debe de contar con las evidencias suficientes para demostrar precisamente que algo está interfiriendo en el aprendizaje. Y cuando identificamos estos tres actores, alumno, padres y docente, diversificamos la estrategia o mis actividades para que logremos en conjunto que el alumno aprenda. Entonces ahí viene esta parte de reciprocidad y ahí viene ya inmersa la ética en la evaluación. ¿Para qué la aplicamos? Pues para generar el ejercicio que dije hace un rato, la metacognición, es decir, aplicamos esto que estoy platicando para que el alumno ejerza esa autonomía en su aprendizaje. ¿Vale? Bueno, nos referimos a la ética en esta parte. Ahora, ¿dónde aplicamos la ética? En el ámbito individual, en el ámbito colectivo y en el ámbito material. En el ámbito individual, les decía, yo no puedo mentirme a mí mismo que mis actividades están bien cuando estoy viendo que mis alumnos están reprobando, ¿no? Entonces, el docente debe de identificar a tiempo qué es lo que está interfiriendo y no nada más identificarlo, sino solucionarlo. Ahí aplicamos la ética de la evaluación en el ámbito individual. Ahora, en el ámbito colectivo, pues de igual manera, ya lo mencioné, cuando estoy con mis pares, estoy analizando datos de manera colaborativa, pues no nada más identificamos los datos. A ver, la materia que tiene más reprobados es español, y el que tiene menos reprobados y todos tienen puro 10 es educación física. No, de eso no se trata de contrastar información, sino que en conjunto, a través del diálogo, comuniquemos experiencias, comuniquemos los avances que hemos tenido y que enfrentemos en conjunto los retos que se le están presentando. ¿Sale? Sí, español está reprobando a muchos, pero algo está sucediendo, entonces en un colectivo, en el ámbito colectivo, la ética de la evaluación, pues es necesaria para fomentar precisamente el que diversifiquemos nuestras actividades. Y en el ámbito material, pues son estas herramientas que el docente utiliza para regular y desarrollar el proceso de evaluación, ¿sí? Si lo que yo estoy aplicando, lo que estoy utilizando, me sirve para que aprendan o no. Entonces el docente pues tenga todas las evidencias de desempeño del estudiante y pues la evaluación pues no se debe de ver como si fuese una medida de control, de que nada más, a ver, me reprobó Juanito, tiene 5 y le saco todos
su historial de indisciplina y mando a traer su expediente y todo eso. No, 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 eso no es la evaluación, ¿eh? La evaluación no es un medio de control, tampoco es un medio de sanción, tampoco va a ser una amenaza de que le voy a bajar calificaciones o le voy a bajar puntos, no. La evaluación, acuérdense, es formativa. Y hablando de la ética de la evaluación, en esta parte que son en el ámbito material, para eso me sirve todo lo que estoy recolectando, todas esas evidencias, para eso me sirve, para identificar áreas de oportunidad y mejorar el proceso, pero el proceso del docente, el proceso de su actuar diario en la clase. ¿Sale? Bueno, esta es la antología número 1. ¿Vale? Vamos con a grandes rasgos, de esto trata esta antología. Ahora vamos con la antología número 2, que es la evaluación durante el ciclo escolar. Eso se refiere. Han cambiado algunas cosas, aunque está vigente esta bibliografía, que seguramente nos vamos a encontrar en el examen, pues eh, cambian algunas cosas. Ahorita, a manera de introducción de la evaluación docente en el ciclo escolar, la evaluación durante el ciclo escolar, perdón, pues bueno, vamos a retomar algunos elementos antes de analizar el diagrama que está ahí, algunos elementos de lo que es una planeación de clase. ¿Sí? Nosotros, cuando nos sentamos a planear una clase, también nos sentamos a ver la periodicidad que tengo de esta parte pedagógica, ¿no? Durante el ciclo escolar, durante un periodo, antes, durante un bimestre, y bueno, pues ahí es donde entra, en mi planeación. ¿Y yo qué debo de saber o contemplar en mi planeación? Pues primero necesito reconocer los ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque yo voy a tener todo un ciclo escolar para que ellos aprendan. Por eso viene de la mano lo que estoy platicando de la evaluación durante el ciclo escolar. Pues lo primero que debo contemplar son los ritmos y estilos de aprendizaje de mis estudiantes. De igual manera debo contemplar, con base en ese conocimiento, seleccionar mis estrategias didácticas. ¿Sí? Estas estrategias deben de tener un propósito, movilizar los saberes. ¿Sale? Yo tengo cierta periodicidad. Otra vez, en el ejemplo de español, nosotros trabajamos en la asignatura de español por ámbitos y cada ámbito tiene 3 proyectos y son 5 ámbitos en el ciclo escolar y yo tengo nada más 3 periodos durante el ciclo escolar y bueno, pues ahí es donde empiezo a organizar mi información durante el ciclo escolar. En el primer ámbito tengo 3 proyectos, tengo 3 meses en un primer periodo, pues a lo mejor puedo organizar pues 3 proyectos, cada uno de un mes, quitando fines de semana, quitando las suspensiones, quitando muchas cosas, ¿no? Entonces yo empiezo a organizar y a seleccionar tanto el tiempo que yo voy a implementar mis actividades y ahora sí busco mis estrategias que propicien la movilización de saberes. Otro elemento que yo debo contemplar en mi plan en un periodo es reconocer algunos referentes para el diseño del trabajo didáctico. ¿Cómo qué? Como mis aprendizajes esperados, como mi plan y programa, ¿vale? Elementos que son básicos. Recuerden que mi plan y programa le puedo hacer ajustes, pero no lo puedo quitar por completo, ¿vale? Pero eso ya entra en la capacidad de cada quien de cómo diseñar y organizar durante un periodo sus actividades. Ahora, ¿qué más debo de contemplar? El generar oportunidades de aprendizaje que realmente generen experiencias significativas. Ya platicamos de uno de los teóricos de Ausubel, ¿no? Y el aprendizaje significativo. Entonces, lo que yo le enseñe, lo dejo en este periodo, sea un periodo escolar o sea el ciclo escolar, que realmente sea significativo, es decir, que le sirva en su contexto, que le sirva en su vida personal, ¿vale? Otro elemento que debo considerar es el contar con las evidencias de aprendizaje del alumno. Y ahí es donde entra la evaluación formativa. Contar con las evidencias, es decir, tengo mis estrategias de enseñanza y tengo mis estrategias de evaluación en un periodo. La antología se llama la evaluación durante el ciclo escolar. Todos estos elementos que estoy platicando los debo de contemplar en un periodo, ¿vale? De igual manera, aparte de todo lo que ya platiqué, debo de contemplar cómo voy a comunicar los logros. ¿Sí? ¿Cómo voy a comunicar los logros de aprendizaje? Y para eso, pues ya normativamente, yo ya tengo también
ciertos cortes que me manda mi autoridad de cuándo yo puedo comunicar logros. Pero no nada más comunico, acuérdense, en la reunión de padres, sino también comunico logros en el mismo proceso de aprendizaje, es decir, en mi clase. Entonces debo contemplar también ese aspecto. Otro aspecto son, eh, como docente, mi enfoque de mi materia, las competencias que se generan en mi asignatura y en el mismo plan de estudios, ¿vale? Los aprendizajes esperados, los contenidos que yo voy a abordar, no precisamente va a ser una receta de cocina que empiece por el bloque uno, ¿no? Ahorita que vino el plan 2017, biología, por ejemplo, sus temas se revolvieron a diferencia de cómo los tenían en el 2011, pero sigue siendo la misma esencia. Entonces, de igual manera, pues para eso me sirve que yo seleccione qué aprendizajes fundamentales voy a abordar en este periodo. Acuérdense, el tema es la evaluación durante el ciclo escolar. Bueno, otro elemento que yo debo contemplar son la metodología que yo voy a aplicar. ¿Cómo voy a hacer que mis alumnos aprendan? ¿Qué actividades le voy a llevar a mis estudiantes? ¿Sí? ¿Qué tiempo le voy a destinar a estas actividades? De igual manera debo contemplar mis recursos y mis materiales didácticos y algo muy importante, es cómo voy a recoger información que son mis instrumentos de evaluación. Teniendo como preámbulo todo esto que acabo de mencionar, pues bien, viene esta parte que están viendo en pantalla, que es la evaluación durante el ciclo escolar, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar con preescolar. Preescolar hace cortes de evaluación en el ciclo escolar. El primer corte que hace es al inicio del ciclo escolar, cuando hace un diagnóstico inicial. Eso lo hacemos todas las escuelas, un diagnóstico inicial. Después viene un primer corte en el mes de noviembre, después viene otro corte en el mes de marzo, y luego viene un corte final que es en el mes de junio, ¿vale? Esos son los periodos de evaluación, ahí estamos haciendo cortes. Pero también tenemos cortes, acuérdense, durante educación básica. El primer corte, tercero de preescolar. Segundo corte, tercero de primaria. Tercer corte, sexto de primaria. Y último corte, tercero de secundaria, ¿vale? Pero ahorita nos vamos a referir a un ciclo escolar. Estos son los cortes de preescolar. En la siguiente, nuestra dulce, por favor, viene lo que es primaria y secundaria. Aclaro, estoy tomando el referente de esta antología. La que sigue es nuestra dulce, por favor. No sé qué, a ver, bueno, en lo que pone la otra diapositiva, ahí está. Bueno, hago la aclaración porque puede venir en el examen 2011 o puede venir 2017. Si es 2011, nos vamos a ubicar en este esquema para primaria y secundaria. Los cortes de evaluación que hacemos en 2011 son los siguientes. Una evaluación inicial, la que es el diagnóstico. Y a partir de ahí, acuérdense que trabajábamos por bimestres, ¿vale? Entonces, el primer corte de evaluación era en octubre, el segundo en diciembre, el tercero en febrero, el cuarto en abril y el quinto en junio, ¿vale? Entonces, durante el ciclo escolar, estos eran los cortes que hacíamos. Repito, si me preguntan 2011, aplicamos este esquema. Si me preguntan los nuevos lineamientos de evaluación, acuérdense del esquema de preescolar. Si lo regresamos en nuestra dulce, por favor, en la diapositiva anterior. En la anterior, por favor. ¿Así sigue? Si me preguntan de la actual evaluación, la que estamos llevando a cabo, que es ahorita 2021-2022, estamos trabajando por periodos, no por trimestres, por periodos. Y es el mismo que está manejando preescolar que ven en pantalla. Hacemos nuestra valoración inicial diagnóstica y luego mi primer corte lo hacemos en noviembre, luego el segundo corte lo hacemos en marzo y luego el último corte lo hacemos en junio. Entonces, aclaro esta parte para que también, por si viene la pregunta, ustedes contextualicen de qué me están preguntando. Entonces, si es 2011, me ubico en el esquema por bimestres. Si es a partir de los nuevos acuerdos de evaluación, y, estamos trabajando por periodos, y entonces me acuerdo de preescolar cómo está trabajando. Noviembre, marzo, julio, ¿vale? Bueno, entonces eso nada más como referente
para que contextualice. Ahora sí, la que sigue, semestre 12, por favor. La que sigue, la que sigue. Ahora, seguimos en esta antología 2, la evaluación durante el ciclo escolar. Nosotros durante un ciclo escolar hacemos evaluaciones de los periodos de corte y las secuencias didácticas. ¿Qué hacemos en esta periodicidad? Pues hacemos evaluaciones parciales. Es lo que hacemos. Y diseñamos nosotros estas valoraciones con una intención educativa. Es decir, la intencionalidad se va a dar en el mismo ciclo que platicamos hace un momento. Al inicio, en el desarrollo y en el cierre. Si es una secuencia, son sus elementos de una secuencia, inicio, desarrollo y cierre. Si es una clase, inicio, desarrollo y cierre. Entonces, por consiguiente, también se requiere que la evaluación inicial, a la que es importante que el docente identifique los conocimientos del alumno para poder empezar. ¿Vale? Esto es muy importante, sea una clase, sea una secuencia, sea un proyecto. Para eso nos va a servir esa evaluación inicial. Ahora, durante el desarrollo de la evaluación, estamos en el primer punto, durante el desarrollo de mi clase, de mi situación o de mi secuencia didáctica, pues el docente debe de observar los avances y dificultades del nuevo aprendizaje que se le presentó. Y para obtener evidencias, pues necesito instrumentos de evaluación que me permitan tomar decisiones. Voy a repetir otra vez, la evaluación me sirve para tomar decisiones de lo que yo estoy haciendo, más allá de la calificación que estoy asignando, es de mi desempeño, de mi práctica educativa. Y en el proceso es muy importante recabar evidencias. Y si no estoy haciendo bien las cosas, repito, necesito reestructurar mi planificación, es decir, una adecuación curricular. ¿Vale? Bueno, y ¿cómo se llama? En el cierre, pues yo lo cierro con, valga la redundancia, con una valoración formal, ¿vale? La evaluación formal. Ahora vamos con la evaluación de los aprendizajes como una mirada preventiva. La evaluación, el hacer este proceso psíquico que les dije, inicio, desarrollo y cierre, sirve para esto, para prevenir. ¿Para qué tapamos el pozo? Cuando ya se murió el niño. ¿Para qué ahorita no van a ir las barras de fútbol al estadio contrario? Cuando sucedió lo que vimos en las noticias, ¿no? Cuando se pueden prevenir muchas cosas, como los protocolos, ¿se acuerdan? En los protocolos tienen una finalidad, crear una cultura preventiva antes de que pasen las cosas. De igual manera, la evaluación, antes de que lleguemos a este momento en pandemia, ¿se acuerdan? Que tuvimos que pasar a los estudiantes y a todos, muchos maestros, pues le pusieron 6, y así se fueron. ¿Para qué llegamos a ese momento si pudimos prevenir antes de? ¿Sí? ¿Cómo podemos prevenir? Pues cuando hacemos ese proceso de observación durante la misma clase, al cierre de un periodo, del primer periodo, yo ya estoy recabando evidencias, ¿no? Bueno, ahora normativamente es en el mes de noviembre para el caso de preescolar y al cierre del segundo bimestre, es decir, en diciembre para el caso de primaria y secundaria, cuando nosotros ya tenemos bien identificados a nuestros estudiantes que requieren apoyo. Y una vez que están identificados, hacemos lo que está ahí abajito en el cuadro, que ven que es parte de la boleta, que se llamaba cartilla de evaluación. ¿Qué hacemos? ¿Qué ejercicio hacíamos ahí? Pues mandábamos los apoyos requeridos y las herramientas fundamentales que se iban a utilizar para lograr el aprendizaje. Pero fíjense desde cuándo podemos hacer las cosas. En el caso del preescolar, desde noviembre. En el caso de primaria y secundaria, desde diciembre. ¿Vale? Bueno, retomo rápidamente la evaluación, que es el tema que estamos en la evaluación de los aprendizajes tiene una mirada preventiva. Es decir, antes de que pasen las cosas, nosotros ya estamos tomando decisiones a nivel individual, a nivel colectivo, y bueno, esas decisiones, repito las fechas, en el mes de noviembre preescolar y en el mes de diciembre primaria y secundaria, ¿vale? Entonces, seguimos con el siguiente punto. ¿Y para qué me sirve estas valoraciones? Pues simplemente para identificar los alumnos que están en riesgo y trabajar con esos alumnos. Les ponía un ejemplo de lo que hicimos ahorita en pandemia. Fue nuestro plan
de intervención, ¿sí? Ustedes recordarán, es precisamente cuando identificamos a nuestros estudiantes que estaban en riesgo e hicimos un plan específico para ellos. Y bueno, estas son acciones que yo implemento cuando identifico a mis estudiantes en riesgo, que es el siguiente punto, las acciones de evaluación para los alumnos en riesgo. Pero vean desde qué momento yo lo estoy haciendo, desde el mes de diciembre en el caso de secundaria, ¿no? Desde el mes de noviembre en el caso de preescolar. Y bueno, una vez realizada dicha evaluación, pues se necesita una organización multidisciplinaria, es decir, con mis colegas, en donde en el Consejo Técnico Escolar. Y a partir de esa reunión, pues se empieza a dar seguimiento puntual a tiempo de los estudiantes que están en riesgo. ¿Vale? Todo con la finalidad del siguiente punto, que es crear oportunidades de aprendizaje a partir de la evaluación. Para eso me sirve la evaluación, para crear oportunidades de aprendizaje, con base en el análisis de evidencias que yo voy recolectando diariamente. Y cuando hago un corte de evaluación en un periodo, pues bueno, estoy viendo que tengo alumnos en riesgo de no lograr sus aprendizajes. Bueno, ahora tengo que crear esas oportunidades de aprendizaje. Y es ahí donde el docente debe realizar los ajustes a su planeación, que es su adecuación curricular. Bueno, esta es la antología número 2. Vamos con la antología número 3 de nuestra lucha, por favor. Una disculpa por las fallas técnicas, que lo malo de las actividades virtuales pasaba esto, pero todavía da vida a mi lab, que desde en el 2017 se cayó con el temblor, pero todavía anda funcionando. ¿Vale? Esto quiere decir que ya necesitamos estrenar una nueva, porque en serio la primera vez que me pasa que me saquen y se reinicie solito. Bueno, vamos a continuar. Los elementos del plan de estudios. Nosotros debemos de, esta ontología que se refiere. Esto es muy, muy, muy importante. Nosotros debemos de contemplar ciertos elementos y tener noción de estos elementos para evaluar. Nosotros evaluamos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Sí? Y mi plan de estudios ya 2011, o sea, 2017, va a aportar distintos referentes respecto a lo que se espera que aprendan los estudiantes. En función de mis planes y programas, sea cual sea, 11 o 17, pues establecen competencias para la vida, que son 5. Y también establece un perfil de egreso, que son 10 perfiles de egreso de educación básica. Y de igual manera me establece estándares curriculares. Pues estos elementos se generan a lo largo de educación básica, es decir, desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Por eso son elementos básicos a largo plazo, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Ese es el motivo, porque no se van a generar en secundaria, por ejemplo, las competencias para la vida. No, esas se van a ir desarrollando a lo largo de educación básica. Y cuando termine o concluya educación secundaria, ahí sí podemos hacer una valoración si realmente se consiguieron o se desarrollaron esas competencias para la vida, o si realmente se logró el perfil de egreso de educación básica. Uno muy fácil, el primer rasgo del perfil de egreso, si el alumno es capaz de desenvolverse de manera oral o escrita en cualquier ámbito. Es decir, si sabe leer, escribir, hablar, ¿sale? Bueno, pero eso se desarrolla a largo plazo. Igual que las competencias para la vida, igual que los estándares curriculares. ¿Qué son los estándares curriculares? Pues no son otra cosa que son ciertos indicadores o parámetros que ya están establecidos de manera externa. Cuando nos, por ejemplo, planea tiene ciertos estándares. En teoría, el alumno en un primer nivel es capaz de identificar conceptos básicos. Ese es un estándar. El alumno conceptualiza, ¿no? Nos vamos a un nivel más complejo, organiza información, ¿no? Ese es otro estándar. Un alumno que sabe organizar, jerarquizar, dar orden a cierta información, ¿no? Ese es otro estándar, un nivel 2. Un nivel 3, ¿no? Ya puede contrastar información, ¿no? Ese sería otro estándar. ¿Sí? Bueno, ya están los estándares curriculares ya están establecidos en mis planes y programas. Hay un estándar, y por cada asignatura hay un estándar. Por ejemplo, en la asignatura de español, en primer grado viene un número determinado de palabras que deben leer por minuto. En segundo grado, otro número, y en tercer grado, otro número determinado.
Entonces, cuando estén en tercero de secundaria, el alumno es capaz de leer tantas palabras en un minuto. Son estándares ya establecidos. En inglés, por ejemplo, ya cuando están en secundaria se supone que ya saben leer, escribir, y hablar en inglés, ¿no? Ya está el estándar ahí establecido. Aunque las realidades de las escuelas pues, son distintas. Bueno, todos estos competencias, perfil y estándares son a largo plazo, ¿sí? Y son elementos que yo debo de contemplar en mi evaluación. Si identifico, tomamos el concepto anterior, si pongo la evaluación como una medida preventiva y yo veo que en inglés, en la asignatura de inglés, se supone que está en este estándar mi alumno y no llega ni al 1%, pues ¿qué debo de hacer? Pues empezar de cero otra vez para que logre estar a este nivel, ¿no? De igual manera, yo identifico competencias para la vida, si ya una de ellas es pues, la convivencia en sociedad, por ejemplo, donde ya pone en práctica la democracia, el respeto, la honestidad, etcétera. Y si veo que no está así mi estudiante cuando lo recibo en secundaria, ¿qué tengo que hacer? Pues otra retrospectiva, ¿no? E ir nivelando para que se desarrollen esas competencias. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Pues seguimos nuestro plan y programa, ¿no? Y el alumno que no sabe leer, que recibió en primero de secundaria, pasó a segundo, pasó a tercero y así lo manda al bachiller. Y la importancia de saber estos elementos que tienen una visión a largo plazo. El primero es el que vemos ahí en pantalla, que son los que aportan a largo plazo. Competencias, perfil de egreso. ¿Vale? El segundo son elementos que aportan una visión a mediano plazo. ¿Qué aportan a mediano plazo? Los propósitos por cada nivel. El preescolar tiene sus propósitos, primaria tiene sus propósitos y secundaria tiene sus propósitos. Los propósitos de mi asignatura, eso cada uno de ustedes sabe cuáles son los propósitos de su asignatura. Las competencias específicas de la asignatura y el campo formativo. Acuérdense que son cuatro campos formativos que nosotros llevamos. En el caso, por ejemplo, de español e inglés, es lenguaje y comunicación, ¿no? Bueno, contemplo esa parte del campo formativo, son elementos a mediano plazo que yo voy a desarrollar, estándares curriculares que había mencionado. ¿Dónde luego, a mediano plazo? En un ciclo escolar, por ejemplo, ¿vale? Y elementos que aportan una visión a corto plazo. ¿Qué debo contemplar? El aprendizaje esperado de asignatura, de todas sus temáticas, sus aprendizajes fundamentales y el enfoque de edad. En el caso de español, el enfoque del español es comunicativo y funcional a través de las prácticas sociales del lenguaje. Es decir, que su interacción sea siempre una clase de español de aprender a leer, a escribir, a escuchar y a hablar. Esas son las prácticas sociales del lenguaje, lo que llamábamos nosotros las macro habilidades de comunicación. Bueno, todos esos elementos que yo estoy mencionando ahorita son algo que yo debo de contemplar en el plan, en la evaluación. Tener ese panorama, esa visión de los elementos de la currícula para poder evaluar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a evaluar una competencia, pues primero necesito saber cuáles son las competencias. En mi plan de programa pues son 5, ¿no? Competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, competencias para la convivencia, competencias para la vida en sociedad. Y yo ahí identifico que lo han desarrollado y para eso me sirven mis valoraciones que yo voy haciendo al inicio, en el proceso y al final. ¿Vale? A grandes rasgos, esta antología habla de esto nada más. No es necesario profundizar eh, en otros elementos. Eso sí, un tip, docentes que van a participar por horas adicionales, echen un clavadito a su enfoque, a sus propósitos y a su plan y programa. Eso sí me lo deben denominar al derecho y al revés. ¿Vale? Bueno, vamos con uno de los más interesantes de las 4 antologías, la número 4. La siguiente, en esta vez son las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Este sí me pude atrever que tanto la 1 como la 4 son los más importantes, hablando de evaluación, eh, porque es precisamente aquí donde de repente nos perdemos los docentes en las técnicas y los instrumentos de evaluación. Bueno, las estrategias de evaluación. Nosotros como docentes tenemos una gama de actividades, de estrategias, y debemos de dominar todas estas. Y una estrategia de evaluación, ¿a qué se refiere? ¿O qué es una estrategia de evaluación? Una estrategia de evaluación, pues, es el conjunto
de un todo. ¿Qué es ese todo? Pues los métodos, las técnicas y los recursos que yo empleo. Esa es una estrategia de evaluación. El conjunto de los métodos, las técnicas y recursos que utilizo para valorar el aprendizaje de mis alumnos. ¿Vale? Ahora, un método, ¿qué es? El método ya es el proceso que orienta el diseño y aplicación de la estrategia. ¿Vale? Y la técnica, pues son las actividades específicas que van a llevar los estudiantes cuando están en ese proceso de aprendizaje, mediante qué van a aprender. Y los recursos, pues no son otra cosa que los instrumentos o las herramientas que me van a permitir tener información, ¿vale? Entonces, en resumen, la estrategia de evaluación la tenemos que utilizar con una intencionalidad y todas tienen una finalidad. Mi estrategia de evaluación puede tener una finalidad o una intencionalidad para estimular la autonomía del estudiante. Por ejemplo, la autoevaluación, ¿no? La coevaluación. Puede tener una finalidad para monitorear el avance o lo que está interfiriendo en el aprendizaje. También puede tener una intencionalidad para comprobar el nivel de comprensión de un tema o de un nuevo conocimiento. Y también puede tener como finalidad identificar las necesidades que tienen mis estudiantes. Entonces, dependiendo el sapo la pedrada, dependiendo qué yo quiero saber o qué información quiero recoger para que utilice cierta técnica y cierto instrumento, ¿vale? Ahora, las técnicas e instrumentos de evaluación, las técnicas, nos vamos a enfocar primero en estas, pues son los procedimientos que va a utilizar el docente para obtener información y acerca de lo que están aprendiendo sus estudiantes. Y cada técnica, pues se va a acompañar de ciertos instrumentos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación, pues se deben de ir adaptando a las necesidades y características de los estudiantes. Ojo, miren, esta parte, lo que les decía, lo que platicábamos en una de las bibliografías que ya hemos comentado, que son esos dilemas que pasan al interior de la escuela. Las barreras se crean en la misma escuela, no el alumno representa una barrera. Hablando de evaluación, es algo similar. Este, las técnicas y los instrumentos de evaluación pues, se deben de adaptar a esa diversidad que existe de estudiantes. Por eso debo de diversificar mi metodología y mis actividades y mis estrategias. ¿Vale? Bueno, en educación básica en específico, porque existen muchas, pero en educación básica, algunas técnicas de evaluación, hay técnicas de observación, técnicas de desempeño, técnicas de análisis del desempeño y técnicas de interrogación. Y ahora sí, vamos al primer esquema, que es donde vemos este tipo de estrategias e instrumentos de evaluación. Las técnicas, como mencioné, ahí están de interrogatorio, de análisis, de desempeño y de observación. Ahora, cada una cumple una función. Las técnicas tienen, perdón, un instrumento de evaluación. Las técnicas de observación están la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo y la escala de actitudes. Todas las que vemos ahí en pantalla, excepto la escala de actitudes, todas evalúan de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Entonces ya desde ahí yo ya puedo observar si yo quiero evaluar conocimientos o quiero evaluar habilidades o quiero evaluar actitudes y valores. Si nada más son actitudes, por ejemplo, en la educación física, cuando están en alguna actividad de ejercicio, a lo mejor el compañerismo lo quiero evaluar, pues lo que más va a estar acorde a mi actividad para evaluar sería la escala de actitudes, que es la única que evalúa actitudes y valores. ¿Vale? Pero si quiero calificar otras cuestiones, bueno, puedo echar mano, si es de observaciones, el docente va a observar esta parte del estudiante, la interacción de los estudiantes, bueno, puedo echar mano de una guía de observación, de un registro anecdótico, de un diario de trabajo. ¿Vale? Ahora, de desempeño, la única que evalúa conocimientos, habilidades, actitudes y valores es los cuadernos del alumno.
De ahí en fuera, los otros dos, lo que son las preguntas sobre el procedimiento y los organizadores gráficos, en específico, vamos a evaluar conocimientos y habilidades. Es decir, el proceso, para eso me sirve. Ahorita que retomé el cuaderno de trabajo, fíjense, la libreta del estudiante, el cuaderno de trabajo del estudiante, sí es un instrumento de evaluación, pero ¿dónde se pierde el maestro? Voy a poner un ejemplo, ahorita platicamos de todos los instrumentos. ¿Dónde se pierde el maestro? Ahí va con sus kilos de libretas, cargando hasta su coche, se los lleva el fin de semana, que ni los revisa y termina revisándolos en la escuela, para contar nada más sellitos o firmas. Eso no es evaluación. El cuadernillo, fíjense lo que evalúa. El cuadernillo evalúa conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Vale? A lo mejor los sellitos pueden ser un rubro a evaluar, pero lo que más me importa es cómo está su desempeño adentro de la libreta. ¿Sí? Los procesos. No sé, redactó un cuento, bueno, pues me fijo que ese cuento tenga inicio, desarrollo, clímax y cierre o final. Si tiene todos los elementos en lo que escribió el alumno, bueno, ya puedo calificar el conocimiento y la habilidad de redacción y le pongo otro rubro de barba. Y si quiero le pongo otro rubro. Fíjense la diferencia de llevar kilos y kilos de libretas nada más para contar sellitos y firmas. La libreta es un instrumento de evaluación muy valioso, porque evalúa todo, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Bueno, en análisis de desempeño tenemos al portafolio, la rúbrica y lista de cotejo. El portafolio es específico, nada más evalúa conocimientos y habilidades. Y la rúbrica y lista de cotejo evalúa todos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. ¿Vale? Y de interrogatorio, pues está el debate y el ensayo y las pruebas escritas. Son las pruebas escritas, pues nada más vamos a valorar conocimientos y habilidades. Bueno, vamos con las técnicas de observación, con la guía de observación. La guía de observación es un instrumento. Nos regresamos otra vez a la técnica de observación, el primer instrumento. Guía de observación, pues este instrumento se basa en una lista de indicadores donde se pueden redactar afirmaciones como preguntas y estas van a orientar la observación dentro del aula, ¿sí? Es decir, lo más relevante que pasa en el salón, en la interacción. Esto se puede utilizar para observar las respuestas de los estudiantes ante una actividad. ¿Vale? Para eso me sirve una guía de observación. En la bibliografía básica que se les mandó, están estas antologías. Por si quieren ver cómo es una guía de observación, porque a lo mejor una de las preguntas que vengan en el examen, pues sea, te pongan una guía de observación y desconozcas que lo que viste era una guía. ¿Vale? Bueno, les invitamos a que le echen a la antología número 4, nada más vean físicamente cómo es los instrumentos. Ahora, el registro anecdótico. El registro anecdótico es un informe donde se describen los hechos o los sucesos de una situación concreta, ¿sí? Sobre el comportamiento, sobre las actitudes, sobre los intereses y sobre el procedimiento de los estudiantes. Sí, tanto el registro anecdótico como el diario de clase y diario de trabajo lo vamos a vincular como algo que llevamos nosotros los maestros, que es nuestra bitácora. Algo similar, ¿vale? Pero bueno, el registro anecdótico pues es un informe nada más de los hechos, de X actividad, nada más, ¿vale? Y bueno, pues ahí, repito, en la antología, ustedes pueden echarle un ojito a ese instrumento. Ahora, el diario de clase, el diario de clase, pues es un registro individual, ¿vale? De cada alumno. Perdón, ahorita que dije individual, el registro anecdótico a nivel global, el docente observa toda esta parte como colectivo. Ahora, el registro de clase, más metódico, de manera individual, donde el alumno puede plasmar su experiencia ante X actividad, ¿vale? Ante una secuencia, a lo mejor, o ante un proyecto en el que participó. Bueno, el diario de clase cumple esa finalidad, que el alumno exprese su experiencia, ¿sí? Y exprese sus opiniones, también sus dudas, o de igual manera, pues hasta sugiera, ¿no? Cómo pudieron haber llegado a ese aprendizaje. Para eso utilizamos ese instrumento, algo similar como si fuera la libreta, nada más que aquí lo vamos a enfocar a una sola actividad. Ese es el diario de clase. Ahora, el diario de trabajo, a diferencia de los otros mencionados, pues es otro instrumento, pero el diario de trabajo es una compilación de información diaria, ¿vale? Donde yo docente, voy a registrar lo que pasó en mi jornada,
Esta es la que se parece a nuestra bitácora. Pero ¿cuál es la diferencia de la bitácora? Que en la bitácora, pues yo atendí a la mamá de Pedrito, hice mi guardia en receso escolar, a la salida nos quedamos a reunión, estoy describiendo hechos. El diario de trabajo, a diferencia de la bitácora, pues son circunstancias, ¿qué describo ahí? Circunstancias pedagógicas. Cómo aprendió mis estudiantes, o qué interfirió el conocimiento de mis estudiantes en esta clase, ¿no? Y diariamente yo voy recabando información de todo eso que voy registrando, todos estos datos, para que me permitan reconstruir nuevamente mi práctica. El diario de trabajo me sirve más para reflexionar sobre mi desempeño como docente, ¿vale? Y la escala de actitudes, que era la que les decía, pues es la única que evalúa valores y actitudes, ¿no? Y es una lista de enunciados previamente seleccionados para medir una actitud personal, y los rubros pues cada maestro lo puede poner, puede ser eh, bueno, malo, regular, o tuvo disposición, participó de manera positiva o de manera negativa, etcétera. Los rubros los ponen en docente. Simplemente nada más voy a ir cotejando esas actitudes que va teniendo el estudiante en X o Y actividad, ¿vale? Ahora, los instrumentos de desempeño, los instrumentos de desempeño, las técnicas de desempeño, mejor dicho, y sus instrumentos, tengo las preguntas de procedimiento. Es un instrumento que yo puedo utilizar. ¿A qué se refieren las preguntas de procedimiento? Pues son cuestiones de cierta información que debe de dominar el alumno. Y ahí yo que voy a visualizar cómo se apropia del aprendizaje este estudiante, ¿vale? Cómo maneja los conceptos nuevos que yo le lleve, cómo maneja el procedimiento y cómo reflexiona sobre esa experiencia. Por ejemplo, una persona en la asignatura de matemáticas, pues el proceso de una ecuación, ¿no? Cuando vamos con el siguiente este, técnica de desempeño, que son los cuadernos de los alumnos, les decía, cuando veo este tema, de evaluación, pues, aprovecho siempre para meter en el comercial que la libreta pues no es un medio nada más para contabilizar sellitos o firmas, ¿no? El cuaderno de los alumnos es un instrumento extraordinario porque ahí visualizamos el procedimiento y el dominio del conocimiento de un estudiante. Este instrumento me permite hacer también un seguimiento porque es el historial del alumno, ¿sí? Es su historial de tu asignatura desde el inicio del ciclo escolar hasta finalizar, ¿vale? Y también puede ser algo maravilloso, que es un instrumento de comunicación. Un instrumento de comunicación con quién, pues con los papás, un instrumento de comunicación con los alumnos. Cuando yo estoy realimentando el procedimiento, pues no nada más contabilizo los sellitos, sino, a ver, mira, algo intervino acá en la realimentación le estoy escribiendo cómo puede lograr su aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí le doy otra funcionalidad, que mi libreta también sea un sistema de comunicación con el alumno y hasta con los padres de familia. Y ahí es donde sí adquiere un sentido de evaluación. Ya veo la diferencia de un cuaderno, de andarlo cargando. Es más, que puedes evitar cargar las libretas, hasta checa se te va a quedar la columna de cargar tantas libretas. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el cuaderno y echar mano de algo, de un ejercicio que debemos de utilizar. La autoevaluación y la coevaluación. Por ejemplo, los alumnos intercambian sus libretas y hacemos un ejercicio de evaluación entre ellos, ¿vale? Y hecho mano de este instrumento para darle un sentido y que realmente el procedimiento yo lo verifique, que realmente está aprendiendo el estudiante. Bueno, ese es el cuadernillo del alumno. Ahora, los organizadores gráficos, que son técnicas de desempeño. Los organizadores gráficos, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Nosotros utilizamos mapas conceptuales, cuadros sinópticos, organizadores, hay una infinidad de todos los colores y sabores, ¿no? Cuadros de doble raya, diagramas de árbol, redes semánticas, etc. Todos los que se conocen. Bueno, de igual manera lo hemos plasmado en algún momento del proceso, puede ser en la libreta, puede ser en una exposición o puede ser en la misma clase. Bueno, los organizadores gráficos son un instrumento de evaluación para valorar el desempeño, ¿vale? Y estos son los más utilizados, porque regularmente, por ejemplo, los alumnos exponen un tema, ¿no? Y echan mano de una lámina y ahí viene un cuadro sinóptico, por ejemplo, para poder exponer. Bueno, pues ahí nosotros
podemos echar mano de este instrumento para valorar el desempeño, ¿vale? El cómo está aprendiendo el estudiante. Ahora vamos con las técnicas de análisis. Técnicas de análisis tenemos al portafolio, la rúbrica y la lista de cotejo. El portafolio de evidencias, pues es un concentrado de evidencias, pero no hay que confundir que nada más hay que llenar, 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 llenar. Sino estas evidencias hay que darle un orden, hay que estructurarlas porque todas estas evidencias me van a permitir obtener información importante del desempeño de los alumnos. Es como si fuera la libreta, pero me la llevo, esta sí me la puedo llevar para observar, analizar, mejor dicho, que esa es la intencionalidad, analizar cómo aprende el estudiante, ¿vale? Y puedo tener un portafolio de evidencias digital o puedo tener un portafolio de evidencias en físico, ¿vale? En el portafolio pues voy integrando pues trabajos, producciones escritas de los estudiantes, ejercicios, etcétera. Y bueno, ahí no es, decía, no es meter por meter trabajo, sino vamos a seleccionar previamente los que tengan más relevancia. ¿Sí? Vamos a seleccionar los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de los estudiantes. Y es ahí donde yo puedo observar, puedo revisar y puedo, la técnica se llama de análisis, y puedo analizar las producciones de nuestros estudiantes. Y ahí yo ya puedo asignar una valoración ¿vale? Para hacer un portafolio de evidencias, pues debemos de pasar por ciertas fases. Son 4 fases las que nos proponen en esta antología. La fase 1 es la recolección de evidencias. La fase 2 es la selección de las evidencias, hace un momento. La fase 3 es el análisis de las evidencias y la fase 4 ya ahora sí integro mi portafolio. Ya no es lo mismo, en todo un ciclo escolar llevo una Biblia completa a que previamente pasé por estas fases y lo más significativo para poder analizar se encuentra en el portafolio. ¿Sale? Ahí es donde nos confundimos, ahí piden y piden y piden y piden, nada más hacen kilos de papel y al rato se va nada más a la basura. Bueno, ahora, la rúbrica. La rúbrica es otra técnica de análisis. Y yo creo que es la más utilizada por los docentes, la rúbrica de evaluación. La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores. Estos indicadores los hace el docente, ¿sí? Y le permite ubicar el desarrollo de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes y los valores. Es decir, una competencia. Una rúbrica me permite evaluar una competencia. Ya hay conjuntos de todo, ¿sí? Para diseñar una rúbrica, pues debo de considerar escalas estimativas. Y estas escalas, pues las hace el mismo docente. Y ahí sería otro tema a abordar, porque es más amplio de cómo redactar estos rubros. Porque tiene su chiste también, redactar, no es nada más hacer la tablita. Y el error que hacemos muchos docentes, pues ahora ya nada más le googleo y le pongo rúbrica para calificar libretas, ¿no? Y ya me sale ahí infinidad, pero de ese autor, quién sabe quién lo hizo, ¿no? No, lo mejor es sentarse y hacer mis propios rubros, porque esos rubros están acordes a mi realidad en la que yo me encuentro, ¿vale? Ahora, otra técnica de análisis es la lista de cortejo. La lista son palabras, son frases, son oraciones de cómo percibimos ciertas tareas, cómo percibimos ciertos ejercicios o ciertas acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a partir de, nosotros ya le damos una escala estimativa. Y esto puede ser, de igual manera, la establece el docente, ¿no? Pues es insuficiente, suficiente, satisfactorio, destacado, regular, malo, regular, bueno, etcétera, etcétera. Los parámetros los pone el docente. Esa sería la lista de cortes. Ahora, las técnicas de interrogatorio. Tenemos los tipos textuales, orales y escritos, que es las que vemos ahí. Ya es de interrogatorio, pero echamos mano de estos instrumentos. Los tipos textuales, orales y escritos, que son instrumentos muy funcionales para valorar la comprensión, el cómo se apropia del aprendizaje, o el cómo interpreta un aprendizaje, o el cómo explica un conocimiento. Por ejemplo, cuando pasa a exponer un tema un estudiante, ahí está aplicando eso, ¿sí? La comprensión, la apropiación, la interpretación y la explicación. ¿Vale? Bueno, podemos echar mano de técnicas de interrogatorio. ¿Vale?
Ahora, los tipos orales y escritos, ¿qué puedo echar a mano? Un debate, un ensayo, que el ensayo pues es más una producción escrita, pues son de tipo textos escritos y orales. El debate, en esa interacción, en esos cuestionamientos que están haciendo, están argumentando, están explicando. Y en un ensayo, de igual manera, están explicando, están interpretando, están argumentando nada más que por escrito. ¿Vale? El conocimiento y el dominio sobre X tema. Y el más utilizado, aparte de las rúbricas, son las pruebas escritas, que son ya evaluaciones formales. En las pruebas escritas, pues se constituye a partir de un conjunto de conocimientos que vimos a través de preguntas. Estas preguntas pueden ser de opción múltiple, estas preguntas pueden ser de base común, estas preguntas pueden ser de ordenamiento, pueden ser de falso verdadero, pueden ser de correlación, pueden ser para completar ideas, pueden ser preguntas abiertas, pueden ser como las preguntas que se van a enfrentar ustedes al examen. Fíjense desde dónde estamos aprendiendo a dominar este tipo de situaciones, desde educación básica. En desarrollo sus competencias, bien, en educación básica y ahorita a nivel profesional, pues va a sacar desde las 100 preguntas, 100 respuestas bien, ¿vale? Bueno, a grandes rasgos, esto se refiere la cuarta antología, ¿sí? Vamos con la última, estamos ya me pasé 3 minutos, pero rápido, rápido. Bueno, vamos con la comunicación de los logros. En síntesis, rápidamente. La comunicación de los logros es muy importante. Yo les decía, echamos mano de un instrumento de evaluación para comunicar este logro, puede ser la libreta. ¿Vale? Pero también nosotros tenemos momentos específicos para comunicar los logros de aprendizaje en la evaluación desde el enfoque formativo. ¿Cuándo podemos comunicar? Pues en esos cortes que hemos venido hablando de las otras 4 antologías. ¿Vale? Pero sí es muy importante que comuniquemos. Visto desde el enfoque formativo, la evaluación, se debe de privilegiar el aprendizaje de los alumnos, pero también se debe de dar un sentido de comunicación de lo que ya logró o le falta por lograr. Y para esto que necesitamos desarrollar también en el alumno esta autoconcepción de cómo está aprendiendo. Debemos de propiciar lo que ya mencioné hace un rato, la metacognición, es decir, la autorregulación de lo que está aprendiendo. Debemos de facilitar que el maestro identifique qué está interfiriendo, pero el mismo alumno también identifique qué está interfiriendo en su aprendizaje. ¿Para qué? Pues para reorientar la intervención del docente en ese aprendizaje, para reorientar la técnica que está aplicando el alumno para aprender. ¿Sí? ¿Qué más debemos de generar? Pues debemos de orientar a los padres y a las madres de familia sobre los logros de sus hijos, informarles. Fíjense, nosotros tenemos los periodos cuando llamamos a reunión de padres, ya tenemos una oportunidad para comunicar. Pero normalmente esta comunicación se remite a quejas, no cumple, se para, es indisciplinado, se salió, va al baño, etcétera, etcétera. No, la parte de comunicarle en ese espacio y otros espacios, al papá o a la mamá, es hablar sobre el proceso del aprendizaje de cada alumno. Y lo que vimos en una de las antologías, los apoyos requeridos, ¿qué quiero del padre, de familia, que me ayude desde su casa? Pero para que me ayude yo necesito orientar al padre o a la madre, necesito enseñarle qué es lo que quiero y qué necesito allá. Por ejemplo, quiero reforzar la lectura, no le mando la instrucción, póngalo a leer 5 minutos o 10 minutos diariamente. Pues el padre de familia, y a lo mejor es campesino y ni sabe leer. Por eso hay que contextualizar la evaluación, la ética de la evaluación, que fue uno de los temas que platicamos, ¿no? ¿Qué hago con ese padre de familia? Ah, pues le enseño, ¿qué quiero? Bueno, las instrucciones van a ser las siguientes. A ver, tu alumno le vas a leer a tu mamá, que es campesina, le vas a leer todos los días 20 minutos. Y a partir de esa lectura, tu mamá te va a hacer preguntas nuevamente sobre la lectura. Ya cambió el rol, ¿no? Ya lo metí en una dinámica a la mamá y al mismo alumno, que no es lo mismo que lee 20 minutos. Bueno, pero para eso yo necesito crear un canal de comunicación con el papá y la mamá y comunicarles qué es lo que está interfiriendo en el aprendizaje o el logro del aprendizaje. ¿Vale? Comunicar los logros de aprendizaje de los alumnos, pues es una responsabilidad social, es una responsabilidad del docente, es muy importante. No se informa cuando está reprobado el alumno. Desde el inicio se le informa, se le comunica al alumno qué le voy a evaluar.
Cuando yo le informo esto, se crea este proceso de metacognición, ¿vale? Y la comunicación de los logros de aprendizaje me permiten intervenir a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Lo que hablamos hace un rato, durante el ciclo escolar, ¿en qué meses? En noviembre y en diciembre. No ahorita, en marzo, en mayo, en junio, que ahorita ya poco se puede hacer, pero sí tuvimos tiempo durante todo el ciclo escolar para comunicar e intervenir oportunamente, ¿vale? Esto va ¿qué va a hacer? Pues posibilitar que la evaluación realmente se utilice para aprender, como señala uno de los principios pedagógicos en específico, el principio pedagógico número 7, que es evaluar para aprender, ¿vale? Con eso vamos a terminar las 5 antologías, esto ya no lo vemos, las 5 antologías, y